Buenos días. La lectura para hoy está basada en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 22. Dice: por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, que sois gentiles de nacimiento, erais llamados incircuncisos por los que se llaman de la circuncisión, aquellos que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados. Acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y erais ajenos a los pactos de la promesa. Vivíais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, pues derribó la pared intermedia de separación y abolió en su cuerpo las enemistades. Puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo y un nuevo ser humano, estableciendo así la paz. Él, por medio de la cruz, ha reconciliado con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, dando en sí mismo muerte a las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo vosotros también sois edificados en unión con Él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Buenos días, es un gusto estar acá con vosotros ese domingo más, en ese momento que es tan central, en ese momento en que escuchamos la palabra de Dios siendo leída por Evelyn y nos volvemos ahora a intentar entender lo que dice la Biblia y aplicar lo que dice a nuestras vidas. Y estamos acá en una serie expositiva en el libro de Efesios, ¿sí? Viendo ese libro increíble, trecho por trecho, sin apuro, y entendiendo cómo a través de esas palabras del apóstol Pablo, que escribió hace básicamente 2 milenios, descubrimos un poco más de quiénes somos en Cristo y de dónde estamos, es decir, en esa vida comunitaria que es la iglesia. Y esa carta a los Efesios, como vemos semana tras semana, es una carta que es sencillamente increíble, siempre va más. Los textos siempre son unos mejores que otros y empezamos viendo un trecho que es hermoso, de los más preciosos de toda la Escritura. Vimos cómo el Dios Trino nos ha bendecido de toda manera posible, cómo la Trinidad se ha involucrado en esa salvación y en esa bendición para la alabanza de su gloria. Luego seguimos viendo ese poder descomunal, el poder que resucitó a Cristo de los muertos y que nos da la capacidad de vivir de una manera completamente distinta, nos da el poder para vivir de una manera completamente distinta. Y la semana pasada vimos cómo ese poder descomunal actúa en cada uno de nosotros. Y entonces vemos la palabra describiendo esa nuestra condición sin enmascarar la gravedad de la condición en que nos encontrábamos sin Cristo Jesús y brindándonos, después de toda esa descripción tan pesimista, tan depresiva en cierto sentido, nos brinda con una conjunción adversativa, con un pero, ¿sí? Y ese pero lo cambia todo. Y esta semana vamos a seguir con ese texto que leímos hoy, con esa segunda parte del capítulo 2. Como siempre, todo texto de Efesios, la dificultad es saber lo que no decir o elegir qué dejar de fuera. Se podrían decir muchas otras cosas, además de lo que voy a decir de ese texto, pero creo que Dios nos ha brindado con un texto que nos puede enseñar muchísima cosa, mismo en un tiempo tan corto.
Entonces vamos a seguir y ver que esa misma lógica de la semana pasada, que usa para hablar de nuestra condición individual, ahora va a hablar de nuestra condición en términos de comunidad, en términos relacionales. Pero, como siempre, antes de empezar a ver el texto puro y duro, antes de ir al grano, vamos a pedirle a que Dios, sí, ese Dios que actúa con su poder en nosotros, nos edifique con su palabra, como ha dicho que lo hace, y nos ayude a entender quién es Él y quién somos nosotros. Así que te invito a que bajes tu frente y tengamos un momento de oración. Padre, estamos delante de tu palabra, estamos delante de tu verdad y queremos entender qué quieres decirnos. Queremos entender cómo tu verdad cambia nuestras vidas. Queremos tener corazones blandos y sensibles a los cambios que quieres hacernos, Señor. Sabemos que muchas veces vivimos de manera testaruda, de manera que simplemente busca nuestra propia lógica, pero hoy queremos escuchar tu voz. Queremos que tú hables a nuestros corazones y tú nos edifiques, no solo a nosotros individualmente, pero a nosotros como ese cuerpo raro que has elegido construir con personas tan distintas, Señor. Gracias porque nos revelas tu verdad y no nos dejas rehenes de nuestra lógica o de lo que queremos creer. Ayúdanos a escuchar tu voz esa mañana y que yo no estorbe mucho. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, hoy tenemos un texto que es rellenito, tenemos bastante cosa para hablar del texto y seguramente vamos a notarlo muy familiar porque el apóstol Pablo empieza con una imagen que a muchos de nosotros que estamos en esa mañana calurosa en Madrid nos va a sonar bastante familiar. Pero vamos a verlo empezando por los versos 11 y 12. Vamos a ver el versos 11 y 12. El texto dice, por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, que sois gentiles de nacimiento, erais llamados incircuncisos por los que se llaman de la circuncisión. Aquellos que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados. Acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y que erais ajenos a los pactos de la promesa. Vivíais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así empieza el texto. Y muchas veces leemos la Biblia, leemos un texto, especialmente epístolas, como si fuéramos Dory de Buscando a Nemo. Leemos un trecho y simplemente olvidamos todo lo que está antes y después. Pero no es así que las epístolas funcionan. Si ya has mandado alguna carta a alguien, sabes que hay una lógica. Pones información tras información queriendo comunicar algo, ¿no? Las ideas se siguen. No es como si Pablo estaba hablando del poder descomunal de la resurrección de Cristo Jesús y de repente dice, bueno, cambiando de tema, vamos a hablar ahora de que erais extranjeros. No, todo tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, estamos hablando acá de lo que es la consecuencia de la oración de Pablo. Pablo, en el fin del capítulo 1, está orando para que los efesios pudieran entender el poder de Dios que actúa en nosotros. Y entonces, la semana pasada, vemos ese diagnóstico completamente sincero que nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El diagnóstico más pesimista posible. No es que estabas muy malito o que te has portado mal. No, estábamos muertos. Ese era el diagnóstico sin medias palabras sobre la condición individual en la que estábamos. Y ese diagnóstico lo que nos hace ver es el poder de Dios actuando en cada uno de nosotros. Ese poder descomunal es el poder que resucitó a Cristo y ahora nos resucita a nosotros de nuestra condición de muerte espiritual. Y siguiendo, hoy empezamos a ver algo que es parecido, pero en relación a nuestra condición
colectiva, ¿sí? Entonces, para ver el poder de Dios y cómo ese poder descomunal de Dios, desproporcional, actúa en nosotros como comunidad, en relación unos con otros, entonces tenemos que ver nuestra condición desesperada, al igual que nuestra condición individual, no solamente como individuos, pero desesperada como comunidad. Y nosotros aquí como iglesia, como pueblo de Dios, así como los efesios en la época de Pablo, no vinimos de un contexto que nos incluye en las promesas del Antiguo Testamento, ¿sí? Si no eres judío, ¿sí? Entonces estás en la misma condición del apóstol Pablo. Y la imagen que Pablo usa acá, y que va a seguir desarrollando en la continuación del texto, es la imagen de la ciudadanía. Y por eso he dicho que a muchos, yo incluido, es una imagen bastante familiar, porque muchos de nosotros, los que estamos acá, el lugar que vivimos no es el lugar de nuestra primera ciudadanía. A lo mejor incluso ya tenemos la ciudadanía española, pero muchos de nosotros no nacimos en España y vinimos de otro lugar y tenemos una otra ciudadanía. Pero mismo los que sois españoles, esa lógica vale también para vosotros, porque si vais a cualquier otro lugar que no es España, se aplican los mismos términos y condiciones. Si te vas a los Estados Unidos, si te vas a Japón, si te vas a Brasil, a Australia, te va a pasar igual. Pero el tema es que estar en un lugar distinto a tu ciudadanía, en un lugar que no es el lugar de tu ciudadanía, es en el mejor de los casos estar inseguro y estar molesto. En el mejor de los casos, porque no sabes cómo funcionan las cosas bien, no tienes la seguridad de cómo hacer las cosas y eso es molesto. No saber en dónde ir cuando quieres hacer algo, cuando tienes que resolver algo, pero puede llegar al extremo de que uno incluso sufra prejuicio, que uno sea rechazado, que uno sea excluido de la sociedad simplemente por no tener la ciudadanía. Y eso pasa desde el momento cero. Llegas muchas veces inseguro de que te vayan a dejar entrar en el país. Y no solamente la gente que viene a veces indocumentada, pero mismo cuando vienes con todo bien, cuando llegas ahí a la aduana, siempre está la posibilidad que te toque a alguien que está en un mal día. No sé si ya te ha pasado, ir a los Estados Unidos es muy intimidador en ese sentido, es muy intimidante. El Reino Unido también, porque llegas ahí, la gente te mira un poco con mala leche, ¿no? Y si eres ciudadano no tienes esas inseguridades. Yo jamás llegué a Brasil inseguro si me iban a dejar entrar, porque sé que soy ciudadano ahí y si alguien está de mala leche, yo tengo el doble de mala leche y entro igual, ¿sí? Porque sé cómo funcionan las cosas. La misma cosa un español que llega acá. Pero eso es algo de un ciudadano. Eso cuando uno sabe el idioma, ¿no? Eso cuando uno a lo mejor ya tiene alguna noción de cómo funcionan las cosas, pero muchas veces llegas y no sabes expresar lo que quieres decir. Muchas veces llegas con trabajo, documentos y fluidez y no consigues alquilar un piso, que si os habéis mudado a Madrid sabéis que es un paso bastante complejo. Y trámites tan simples como una cita, como un órgano público y resolver algo de documentación se hace muy difícil si simplemente no tienes la ciudadanía. Si no sabes tus derechos, si no sabes cómo funcionan. Para una persona que es ciudadana, siquiera se plantea si la cosa podría ser distinta. Siquiera se plantea si la cosa pudiera funcionar de una manera distinta, porque simplemente sabe cómo es. Son ventajas, son una condición que es más deseable, pero que no la controlas. Y esa es la condición que Pablo está usando para describir nuestra relación con Dios. Si no eres judío, esa no es tu tradición. Estos no son tus órganos públicos. Esta no es tu lengua. Estas no son tus leyes. Estás apartado de Dios, así como alguien que no es ciudadano cuando llega a un país del que no hace idea cómo funcionan las cosas. Y así como hay discriminación ahora, que sí que la hay, no hay por qué enmascarar eso, siempre la hubo.
Siempre hubo discriminación. El esfuerzo humano de intentar separarse, intentar acercarse de Dios y mostrar que uno está en una relación especial o uno tiene alguna ventaja por algo que hizo, en el caso acá está hablando de la circuncisión, hablando de un rito que muchas veces se podría hacer simplemente en la carne. Es algo simplemente físico, pero que era suficiente para que cualquiera te considerara excluido. Si no has pasado por esa cosa física o por ese rito, entonces estás apartado y eres excluido y sufres prejuicio en lo que es la ciudadanía del pueblo de Dios. Eso hasta Cristo. Y a lo mejor eso parezca muy alejado, porque estoy hablando de circuncisión, estoy hablando de judíos, no es nuestro caso, ¿no? Alguien ya os ha preguntado, ¿eres circuncidado? ¿Alguien ya te ha planteado esa pregunta alguna vez en la vida? ¿Has tenido problema con judíos excluyéndote de sus sinagogas? No creo que sea el caso para la mayoría de nosotros, ¿no? Pero hoy día eso no es tan distinto. Hoy día han cambiado los nombres, a lo mejor han cambiado las creencias y lo que son los ritos, pero la lógica se mantiene. Especialmente si estás en el occidente. Porque si naces en una ciudad como Madrid, como París, como Milán, muy probablemente crezcas una persona secular. Muy probablemente. Estadísticamente, probablemente crecerías como alguien secular. Crecerías como alguien separado de la esperanza del Evangelio. Vas a crecer lejos de las promesas de Dios a su pueblo y vas a crecer con un estilo de vida que para personas viejas del pueblo de Dios, y acá lo pongo entre comillas porque ya vamos a ver que muchas veces nos refleja lo que es el pueblo de Dios. De hecho, muchas veces esa persona te excluye simplemente y tan inmediatamente como lo hacían los de la circuncisión. Si tienes un estilo de vida que no mola a la gente que es creyente de muchos años, te excluyen, te señalan, te separan, te dicen, tú no estás en esa alianza, tú no puedes participar de lo que es la bendición del pueblo de Dios. Y claro, eso termina por mostrar las dificultades de la iglesia, pero es muy importante que hablemos de las dificultades de la iglesia. Porque la iglesia es una cosa maravillosa, pero nosotros metemos mucho la pata. Las personas hacemos muchas cosas que de hecho le dan mala fama y una mala fama verdadera a lo que es la iglesia. Porque muchas veces juzgamos el exterior. Y juzgamos el exterior porque al fin no es que simplemente intentamos ver evidencias de regeneración, no. Simplemente porque estamos intentando que nuestras obras exteriores sean medios de mostrar lo que no somos de verdad. Queremos que personas tengan obras exteriores como nosotros simulamos tener para enmascarar lo que está dentro de nuestro corazón de hecho. En la iglesia muchas veces no hay espacio para la vulnerabilidad. No hay espacio para decir, mira, eso me es difícil. Mira, estoy años y años acá en la iglesia, pero ¿sabes qué? Nunca he conseguido superar pecados sexuales. Estoy años y años en la iglesia y nunca he podido estar feliz cuando otras personas tienen éxito. Me da envidia. Pienso, ¿por qué no yo? Pues estoy años y años en la iglesia y no consigo decir la verdad sobre quién soy, porque tengo miedo de lo que los otros van a pensar. Muchas veces creemos que aparentar es mejor que lidiar con nuestras dificultades, pero nuestras dificultades no son distintas de las de cualquier otro. Si te es difícil a ti, puedes estar seguro que es difícil a alguien más. Que las personas a tu alrededor también sufren con lo mismo en alguna medida. Y así, si enmascaramos lo que somos, empezamos a juzgar de manera que no tiene sentido. Juzgamos a una que se embaraza antes de casarse mientras luchamos contra nuestro corazón adúltero. Juzgamos a alguien que fuma mientras somos esclavos de la dopamina de una pantalla. Juzgamos a alguien que dice palabrotas mientras nuestros corazones piensan cualquier disparate cuando alguien nos toca las narices. Juzgamos a otros
cuando no somos distintos. Los que se llaman circuncisión, juzgando a los que eran incircuncisión. Ha cambiado, pero no ha cambiado tanto así. Y aunque ese pueda ser un problema de hecho que se ve en la iglesia, eso no quita la verdad y el hecho de que para gente alejada del Evangelio, la esperanza, la promesa, el cambio de vida externo que debería fluir de aquel poder que Pablo ha descrito en el capítulo 1, todo eso sigue siendo lejano para una persona secular del siglo XXI, independiente de los errores de la iglesia. Una persona que tiene esa mentalidad de que Dios, si es que existe, no me va a exigir demasiado, o que yo soy capaz de encontrar sentido y felicidad para mi vida con mis esfuerzos, o de que hay muchas verdades y que necesito encontrar la mía. Todos esos pensamientos nos alejan de las promesas, nos alejan de la esperanza. Y una parte que es incluso curioso es que muchas veces una de las críticas a la fe es que depende del lugar que naces, ¿no? Entonces, muchas veces ateos dicen, no, que tú eres cristiano, claro, has nacido en los Estados Unidos la gente es protestante, es por eso que eres protestante. Si hubieras nacido en Nepal, a lo mejor serías budista. Y claro, eso es verdad, pero también es verdad para la falta de fe. Porque si naces en Europa del siglo XXI, probablemente eres secular, porque naciste en un contexto secular. Si hubieras nacido a fines del siglo XX, probablemente sería incluso ateo. ¿Por qué? Porque el lugar en que nacemos, nuestro contexto, nuestra sociedad, influye en alguna medida en lo que creemos. Influye, es inevitable, no hay cómo negarlo. Es más difícil que alguien que nace en Qatar sea cristiano que alguien que nace, yo qué sé, en Kentucky o algún lugar así. Sí. Más entonces, ¿qué puedo hacer? Porque no podemos hacer mucho sobre elegir en dónde nacemos, ¿no? No tenemos mucha palabra sobre en dónde vamos a nacer. Nos toca donde nos toca. Y a veces nos toca en un lugar, en una familia que es rara, en una familia que cree distinto. La familia que nos toca es la familia que nos toca, la cultura que nos toca es la cultura que nos toca. Lo que creen ellos, de alguna manera, va a influir en nosotros. Entonces hay solución para esa situación de no tener nacionalidad, de no tener ciudadanía, de estar alejado de Dios por el simple hecho de que no tenemos el contexto de su pueblo en nuestro ADN. Claro que sí, sí que lo hay. Así como para nuestra muerte espiritual hay una solución, hay una conjunción adversativa, vamos a ver que aquí también tenemos un pero, y un pero que lo cambia todo. Vamos a verlo a partir del verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, pues derribó la pared intermedia de separación y abolió en su cuerpo las enemistades y puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo y un nuevo ser humano, estableciendo así la paz. Él, por medio de la cruz, ha reconciliado con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, dando en sí mismo muerte a las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí encontramos la respuesta a la profundidad de nuestra condición. No tenemos ciudadanía, estamos alejados. ¿Cómo podemos superar algo que es tan inexorable cuanto nuestro nacimiento? ¿Cómo podemos llegar a cosas que nuestro contexto, nuestra familia, que nuestra sociedad y que nuestra patria simplemente nos limitan y no nos dan? Es a través de Cristo. Es más que a través de Cristo, es el propio Cristo.
Y es fenomenal que el texto no ignora las dificultades que eso conlleva, no ignora las dificultades de lo que propone. Porque aquí, en primer lugar, claramente tenemos lo que es la consecuencia de haber sido rescatado por Cristo Jesús. El resultado de que tengamos nueva vida en Cristo es inevitablemente formar parte del pueblo de Dios. No hay una disociación entre una cosa y otra. Como escribe un profesor mío, Bernardo Shaw, que ha estudiado ahí en Edimburgo, hablando de ese texto, él va a decir que pertenecer a Dios significa pertenecer al pueblo de Dios, y que tener paz con Dios significa formar parte del pueblo de la paz. Que nosotros seamos transformados por Cristo es estar en ese hombre que es uno solo, que dice ese texto. Y eso tiene completo sentido, y lo podemos ver por distintas caras. ¿Sí? La primera es la cara de la lógica misma, porque será posible ser tocado por Cristo Jesús, ser tocado por Dios, ser transformado al punto de que nuestra vida sea como la de Cristo, que nuestra vida sea centrada no en servir, pero en ser servido, como nuestro Maestro lo fue. Es posible que eso pase y que no tengamos gente alrededor nuestro siendo afectada por ello. No es posible. Es posible que el centro de nuestra vida pase a ser conocer a Dios y su poder y no busquemos a gente que quiere conocerlo más y que nos ayude a conocerlo más. No es posible. Pero hay más que eso. Vimos en el propio concepto de Dios y el propio concepto de conocer a Dios, que eso es necesario. Vemos aquí un pasaje más de Efesios, ¿no? Que es extremadamente trinitario, ¿sí? Lo vemos claramente acá, especialmente en el verso 18. El verso 18 va a decir que por medio de Cristo tenemos entrada al Padre por el Espíritu. Tenemos la Trinidad claramente siendo revelada y siendo mostrada ahí. Y creo que como no hablamos mucho de la Trinidad hasta ahora, ya toca. Y eso va a ser más que teología sistemática, va a ser más que conceptos vacíos. Es algo que tiene todo sentido para explicar el por qué necesitamos relación, el por qué necesitamos gente alrededor nuestra para vivir la vida cristiana. Porque el hecho de que Dios sea trino, es decir, de que Dios sea eternamente un solo Dios, pero tres personas, que no sean tres dioses separados, distintos y ajenos, que no sea simplemente un solo Dios poniéndose disfraces y haciéndose pasar por una persona u otra, no, que sea un solo Dios, con tres personas que eternamente se glorifican, que se aman, que se habitan, que trabajan juntas. Ese hecho nos muestra que la relación, que estar con otros, no es algo que sea opcional, pero forma parte de la propia esencia de lo que es Dios, de la propia esencia de quién es Dios. Así que para conocer a ese Dios, necesito relaciones. No puedo conocer a Dios solo, necesito a otros, vivir con otros, amar a otros, trabajar con otros para empezar a ver reflejos de lo que es esa relación perfecta que tiene Dios eternamente. No hay manera de conocer a Dios solo. Sería como analizar un coche y nunca haber conducido uno. Sería como hablar de la biología de un perro, pero nunca haber amado a un chicho chiquitito en tu casa. Sería como hablar de matrimonio sin nunca haberse enamorado y amado a nadie. No hay como conocer de verdad esas cosas, sino las pruebas. Y hay algo de la propia naturaleza de conocer a alguien que requiere a otros. La propia naturaleza de conocer a otra persona que requiere a más de una persona. Y hay una cita fenomenal de C.S. Lewis en un libro que se llama Los Cuatro Amores, en el que él habla de eso. Él va a hablar de, después de haber perdido uno de sus amigos, de cómo perdió también un poco de los amigos que se quedaron. Y la cita está tan buena que la voy a leer. En general no leo citas, pero esa la voy a leer. Él dice así: en cada uno de mis amigos
hay algo que solo otro amigo puede manifestar plenamente. Por mí mismo, no soy lo bastante grande como para poner en acción al hombre completo. Necesito otras luces, además de la mía, para mostrar todas sus facetas. Ahora que Charles ha muerto, su amigo se llamaba Charles, ahora que Charles ha muerto, nunca volveré a ver la reacción de Ronald a un chiste de Charles. Sí, es triste, ¿no? Lejos de tener más de Ronald, al tenerlo solo para mí, porque ahora no le tiene que repartir con su amigo, ahora que Charles ha ido, tengo menos de Ronald. Tengo menos de Ronald. Ronald, que por señal es Tolkien, ¿sí? Ronald Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, eran muy amigos. Pero lo veis, para conocer a una persona necesitamos otras personas. Para conocerme a mí, no me vais a conocer aquí en la iglesia, vais a conocer una parte de mí. No vais a conocer el David ingeniero, el David padre, el David hijo, el David esposo. Y eso que, la verdad que no soy tan complejo, soy una persona nomás. Imagínate a Dios, cuánto más al Dios infinito. Para conocer ese Dios necesito comunidad. Necesito comunidad en la que no haya barreras, en la que no haya divisiones, en la que haya una intimidad tan grande que pueda testificar en primera mano cómo Dios actúa en la vida de otras personas, de maneras particulares, para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios. Yo voy a aprender de Dios viendo cómo Él actúa en vuestras vidas. Y vosotros vais a ver cómo es Dios de la manera como Él actúa en mi vida. Porque vamos a ver partes distintas, vamos a accionar partes distintas. Nuestros retos van a ser distintos. Y en cada una de esas caras, de ese prisma infinito, conocemos un poquito más de Dios. Necesitamos personas, comunidad, para conocer a Dios. Más claro, eso es difícil. Eso es difícil. Vivir con otros es difícil. Por eso hay tanta gente que, aunque crea en espiritualidad, aunque crea en algún tipo de Dios, no quiere involucrarse en la iglesia. No quiere ser vulnerable y asumir responsabilidad por otras personas. Porque sinceramente es la parte más difícil. Porque tenemos problemas que son tan variados como nosotros lo somos. Nosotros tenemos manías, tenemos patrones pecaminosos, tenemos debilidades, tenemos prejuicios. O para usar la palabra del texto, tenemos enemistad o hostilidad, que sería otra posible traducción de esa palabra. Y el texto no lo niega. Él no va a decir que esos dos pueblos estaban en armonía y damos las manos y cantamos el Kumbaya. No, hay enemistad. Hay una barrera que necesita ser rota. Hay una diferencia que necesita ser unida. ¿Sí? Hay diferencias de cultura, hay prejuicios, hay toda clase de cosas que serían capaces de separarnos y muchas veces lo hacen. Pero la solución para ello está en el verso 16. La traducción que leímos no lo deja tan explícito, pero el original dice literalmente que la enemistad, que la hostilidad ha sido crucificada. La enemistad fue crucificada, fue muerta en la cruz. En la cruz no tenemos solamente la solución para el individuo, sino la solución para la comunidad toda. Y no sé si os percatáis de cómo eso es desproporcional otra vez, porque ¿cómo puedo lidiar con aquel hermano que es un poco tonto? ¿O cómo puedo lidiar con aquella hermana que es un poco chismosa? ¿O cómo puedo lidiar con ese pastor que es un pesado? La cruz. La cruz. El poder que resultó en la solución de todos los problemas del universo es el poder para lidiar con el hermanito tonto, con la hermana chismosa y con el pastor pesado. Es la cruz. La solución para nuestras dificultades, para darnos paz. Paz. Aquí ya hablamos algunas veces de lo que es
paz en el concepto bíblico, pero es la plenitud en todo sentido. Es una comunidad que refleja una paz que no existe aquí, que refleja personas llenas de una manera que simplemente no ves en otro lugar, más que señala un futuro perfecto, que indica que habrá un día en que eso será la norma, no la excepción. Y bien David, ok, entiendo todo eso, pero no me gusta igual. Entiendo todo eso, pero creo que puedo vivir solo con Dios y creo que puede estar todo bien si estoy solo con mi Biblia, en mi cuarto, cerrado la puerta. Voy a conocer a Dios en mis términos, creo que espiritualidad es algo individual y creo que no necesito aguantar a gente pesada para conocer a Dios, ¿sí? ¿Y quién me puede decir que eso no es así? ¿Y quién me va a decir que estoy equivocado? Qué bueno que preguntaste, porque la respuesta está ahí en el siguiente trecho, a partir del verso 19. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular, o cuya principal piedra angular, es Jesucristo mismo. En él todo edificio bien ensamblado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo vosotros también sois edificados en unión con él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Bueno, el texto nos va a dar una clave fundamental aquí. Y de hecho, ese es un texto que es una de las bases, una de las evidencias, ¿no?, para una doctrina protestante característica, ¿sí?, la conocida como sola escritura, ¿sí? Porque ¿quién dice lo que es la familia de Dios? ¿Quién dice qué tienen que hacer los cristianos? ¿Quién dice lo que es una iglesia y lo que tiene que hacer una iglesia? ¿Quién lo fundamenta? Es lo que dicen los apóstoles, o sea, el Nuevo Testamento, y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, que a su vez van a tener como piedra angular, como tema central, al propio Cristo. Son las Escrituras que nos dicen qué somos nosotros y qué debemos hacer como comunidad. Por eso, no espero que me creáis a mí. No espero que simplemente me escuchéis porque, porque he estudiado, o porque tengo un discurso convincente, o porque gafas y barbas parecen intelectuales, aunque no creo que tenga cara de intelectual. Pero no, el poder, el fundamento es la Escritura. Es la Escritura, el fundamento por el cual medimos lo que es una iglesia, por el cual guiamos a nuestras vidas. Es lo que dicen los profetas y los apóstoles. Y la Escritura nos enseña que sí, la iglesia es necesaria, que relaciones son necesarias, son inevitables. Y no una relación simplemente de verse un domingo y saludar y ya está. Las imágenes que el texto muestra son un nivel de intimidad que siempre va más. Somos conciudadanos, somos familia de Dios, somos unidos como un edificio en sus partes. Una cosa es tener una misma cultura, un mismo pasaporte, eso te une con alguien, especialmente cuando estás en el extranjero. Pero mucho más te une ser hermano de alguien, formar parte de la misma casa, formar parte de la misma familia. Y mucho más te uniría estar pegado a una persona, estar con cemento unido a otra persona, ser parte de una misma estructura. Y es en la intimidad de esa estructura, de gente que está pegada una a otra, de gente que se apoya una en la otra, que no existe separado una de la otra en una cierta manera en la que Dios habita. Por eso esa cosa de espiritualidad sin comunidad es una chorrada. No existe. Si crees así, claro, podrás encontrar un Dios y creo que lo vas a encontrar. Vas a encontrar una religión, seguro que la vas a encontrar, pero no vas a conocer el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque para conocerlo necesitas comunidad. Y quien lo dice es el fundamento de los profetas y los apóstoles, porque Él habita en un templo, no en ladrillos.
Él habita en una comunidad y no simplemente en individuos. Él habita en personas conectadas unas a las otras, con vidas que se apoyan unas en las otras. Personas que no son perfectas, personas que dicen cualquier disparate y que muchas veces hacen cosas que se lastiman, sí, pero que pueden ser vulnerables con sus hermanos, sabiendo que en ellos van a encontrar apoyo, y no dedos señalando, y no personas excluyéndote porque no eres circuncidado. Vas a encontrar en esas personas crecimiento, un conocimiento de Dios que no tendrías solo, el poder de la resurrección actuando. Muchas veces estamos en momentos de la vida que nos sentimos secos, que sentimos que las cosas para nosotros no cambian. Pero si miras al lado, ves que una persona a tu alrededor está pasando por una transformación drástica en su vida. Y muchas veces eso es lo suficiente para que tú te sientas edificado, para que tú te sientas fortalecido. En esa relación encontramos una paz, que no es una paz de situación, no es una paz porque todo está yendo bien, sino que es el propio Cristo. El texto va a decir que Él es nuestra paz. No es que a través de Cristo tenemos paz, no, la paz es Cristo. Y vamos a encontrar a esa paz sosteniéndonos muchas veces por manos humanas, de gente que no esperábamos, de personas que a lo mejor en tantas otras cosas son mucho más inmaduras que nosotros, son mucho menos capaces que nosotros, pero que Dios te pone a tu lado porque en ese momento te puede dar algo y te puede hacer algo que nadie más lo puede. Eso es comunidad, dándonos esperanza de que un día pronto volveremos a casa, que de hecho dejaremos de ser totalmente peregrinos y extranjeros, porque entraremos otra vez en el reino de ese poder que nos ha transformado.